Los entendidos entenderían el testimonio de la Escritura en el tiempo de su cumplimiento. Y esa es la evidencia grande de que una persona es escogida, de que recibe el testimonio de la Escritura hecho realidad y dado a conocer a través del mensaje correspondiente para ese tiempo. Mis ovejas oyen mi voz, el mensaje, el que es de Dios, la palabra, la voz de Dios oye, el mensaje de Dios para el tiempo en que vive. La Escritura da testimonio del mensaje que corresponde para ese tiempo, y los escogidos lo reciben. Y al recibirlo, automáticamente quedan identificados como los hijos de Dios, los escogidos que recibirían la Escritura materializada, cumplida en ese tiempo. Por eso no pueden dejar de creer el testimonio de la Escritura. Otra cosa no la pueden creer. Otro mensaje que no sea el anunciado en la Escritura que Dios tiene para ese tiempo y a través de la persona correcta, no lo pueden recibir. Pero cuando le llega el mensajero señalado por Dios para ese tiempo, con el mensaje dando testimonio de la Escritura y de lo que Dios está llevando a cabo, no pueden dejar de creer el testimonio de la Escritura siendo predicado por el mensajero de ese tiempo. Y solamente pueden decir una cosa: hacía tiempo que te estábamos esperando con ese mensaje, con ese testimonio, porque oíamos a muchos predicando la Biblia, pero decíamos: ¿cuándo aparecerá uno que sepa lo que tiene entre manos? Uno que pueda decir: esto es lo que está prometido para este tiempo. ¿Cuándo aparecerá uno que nos abra el entendimiento para entender estas Escrituras, estas promesas que todavía no estamos entendiendo? ¿Cuándo vendrá uno que nos hable de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, que nos hable de la trompeta final, de la gran voz de trompeta, porque no queremos morir sin antes ver la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, llamando a los escogidos con gran voz de trompeta? Ese siempre fue el anhelo ardiente del corazón de todos los hijos de Dios. ¿Cuándo aparecerá? Jesús dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para darle testimonio de estas cosas en las iglesias. Ese es el que estábamos esperando y no lo sabíamos, pero Él sí lo sabía. Él sí sabía a quién iba a enviar para abrir el entendimiento de sus hijos, traerle el mensaje correcto, abrirle la Escritura, no en la forma que normalmente la gente la abren, porque normalmente los predicadores abren la Escritura delante del pueblo, literalmente así, y cuando hablan espiritualmente se la cierran más. Pero cuando vendrá uno que la abra espiritualmente, que la abra y podamos entender lo que eso significa en el programa divino, cuando vendrá alguien que nos hable de la venida del Hijo del Hombre como el relámpago resplandeciendo en
el occidente y nos diga qué significa eso. ¿Cuándo vendrá alguien predicando en esa forma? Estamos esperando a alguien que nos hable la Escritura, porque el profeta nos dice, capítulo 8 y verso 11, he aquí vienen días sobre la tierra en que habrá hambre, no de pan, y sed, no de agua, sino de oír la palabra de Dios. Oírla en lo que en sí significa la palabra. No alguien que como el papagayo nos esté leyendo o citando la Escritura sin él saber lo que significa. Y si él no sabe, ¿qué nos puede enseñar a nosotros? Lo mismo que él sabe. Nos puede enseñar cómo saber nada de la Escritura. Cómo saber lo que él sabe. Pero ¿cuándo vendrá uno que sepa lo que la Escritura dice para nuestro tiempo? ¿Quieren saber cuándo? Cuando Dios cumple su palabra, enviando a su ángel mensajero. Cuando Dios envía un profeta con las dos conciencias juntas, con el cual se pueda comunicar y enseñarle la Escritura correspondiente para ese tiempo y decirle, esto significa tal cosa y esto que está aconteciendo es lo que estaba en la Escritura prometido para este tiempo. Y entonces él, conociendo en esa forma la Escritura, puede pararse y decir, como el relámpago que sale del oriente, Israel, donde se cumplió la primera venida, y se muestra en el occidente la tierra de América, así será la venida del Hijo del Hombre, dijo Jesús, su segunda venida. La primera en Israel, que está en el Medio Oriente. La segunda en el occidente, la tierra de América. ¿Cuándo se levantará alguien que pueda decirnos qué es el occidente y qué es el oriente en el programa divino? Pero cuando se levanta, entonces habla claro, de acuerdo a la claridad que tiene en la Escritura de parte de Dios. No podrá hablar nada si primero no le es revelado.